inicio a la jornada. Antes que nada, reiterar las disculpas por este breve retraso. Ya vuestro tiempo, que siempre regalado, pues más os pedimos, ¿no? Y más os exigimos, ¿no? Bueno, sabéis que esta jornada tiene como objetivo pues cerrar precisamente todo este proceso de consulta preliminar al mercado del proyecto de plataforma innovadora de datos integrados de Andalucía, el proyecto AIDEA, que es un proyecto de compra pública de innovación o que pretende financiarse bajo esta modalidad de financiación. Y que es una iniciativa de la Secretaría General de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, dentro de su línea precisamente de promover proyectos de compra pública de innovación, ¿no? En ese sentido, decir que, como dijimos al principio de cuando se lanzó la convocatoria de la consulta preliminar al mercado, que se trata de un proyecto que trasciende, más transversal que simplemente el ámbito del medio ambiente, sino que también, digamos, que estamos participando y están colaborando. De hecho, hay miembros en el comité técnico que ha llevado toda esta consulta de otras consejerías. Principalmente está la Consejería de Agricultura, con la que Medio Ambiente, el Departamento de Medio Ambiente, pues trabajamos conjunta e inseparadamente a través de una oficina de compra pública de innovación. También está la Consejería de Salud, que ha mostrado su interés por los resultados del proyecto y tiene especial interés en involucrarse al final en lo que son las aplicaciones, las potenciales explotaciones como aplicación específica en el ámbito de emergencia, de epidemiología, etcétera. Está la Agencia Digital de Andalucía, que bueno, es Román Bamio, que trabaja conmigo conjuntamente en lo que es la responsabilidad de la dirección de esta iniciativa. Está el Instituto de Estadística y Cartografía, que planteó una posible aplicación y que tiene mucho interés, sobre todo en el ámbito de la explotación y difusión de los datos socioeconómicos y demográficos, especialmente. Y también han mostrado interés, aunque no estén participando orgánicamente en la iniciativa, pero digamos que por la vía del hecho y de la presencia, la Consejería de Cultura, ¿no? Como sabéis, la consulta preliminar al mercado la lanzamos a final de octubre, concretamente el día 24, y durante este tiempo, en ese lanzamiento de la consulta, pues elaboramos un documento de reto donde se definía con mucho nivel de detalle pues lo que son y además desagregado por los 4 grandes bloques de lo que pretende este proyecto. Ya digo que es un proyecto ambicioso y es un proyecto de bastante alcance y de diversidad. Entonces dividimos el reto en distintos bloques y para cada uno de esos bloques se planteaban no solo lo que son los requisitos funcionales, sino cuál es el punto de partida, es decir, el estado del arte, como se dice en estos términos utilizando ese anglicismo, ¿no? El estado de la situación tecnológica para cada uno de esos grandes bloques que componen el proyecto. También se identificaba pues cuáles son los aspectos más innovadores y donde creíamos que había que puntualizar desde el punto de vista precisamente para superar el estado deficiente para que esté ya disponible en el mercado. Y por último, unas especificaciones muy concretas de lo que son los requisitos para cada uno de estas partes en que descomponíamos el reto. A partir de ese documento y de unos cuestionarios, pues que han respondido distintas entidades, pues tenemos diferentes propuestas que hemos ido analizando. Posteriormente se han determinado y se han analizado todo ese contenido y se han hecho una serie de entrevistas para puntualizar elementos muy concretos y al final llegamos a lo que yo creo que es el objeto de esta reunión, ¿no? Haber llegado a una serie de conclusiones que queremos adelantar y resumidamente pues al resto de todos los que habéis estado de alguna forma interesados o participados en el proyecto. Decir que en general pues tenemos una notable satisfacción, ¿no? por el resultado de todo el proceso. Me adelanto eso un poco a las conclusiones finales, pero creo que hemos tenido, a pesar de lo apretado de toda la agenda, a pesar de que ha sido quizá un poquito más acelerado de lo que nos hubiera
de lo que nos hubiera gustado, pero hemos tenido una respuesta sobre todo, vamos a decir, numéricamente suficiente, pero sobre todo de calidad y diversidad para abordar todos los bloques. Es decir, podríamos esperar que a lo mejor no todos los bloques estuvieran equilibrados, pero al final hemos recibido mucha información que nos permite, creemos, y esa es un poco la conclusión global, que poder lanzarnos a solicitar a la línea FIT, que pensábamos que iba a salir ahora en diciembre, ese era el motivo de la premura, y que, bueno, y lo pensábamos porque así lo manifestaba el Ministerio, ¿no? Pero al final parece que ser que no tenemos noticias, por lo tanto es más que esperable que se produzca ese lanzamiento de la línea FIT pues a principios de enero. En cualquier caso, antes de hablar de cuál va a ser el desarrollo y la agenda del evento de hoy, pues insistiros en que estamos muy satisfechos de toda la información recibida. Estamos enormemente agradecidos pues, a la implicación que han tenido todas las entidades y todo el conjunto de propuestas e insistir en que este proceso, que es la compra pública de innovación, no se entiende, es decir, es imposible, es un marco de cooperación público-privada y no vale con que una de las partes haga mucho esfuerzo si no hay una respuesta y una implicación por parte de las otras. Entonces, digamos que es compartir con vosotros todo el potencial beneficio que pueda venir de este proyecto. Y dicho esto, si os parece, compartimos un momento la agenda para explicaros el desarrollo de la jornada. En principio, como veis, nos acompañan dos personas de la consultora, quizás de las consultoras más importantes que hay en España en materia de compra pública de innovación, como es Silo. Está por un lado Raquel Velasco, que es quien trabaja en todo lo que es la orgánica y es el alma mater de que todo esto funcione. Y luego nos acompaña una consultora senior que va a participar en la jornada, como es Diana Cortés, que ambas también son colaboradoras del proyecto sobre el que se basa AIDEA, ¿no? Que es el proyecto Claudia, que ahora mismo está de compra pública precomercial, que está a punto de iniciar su segunda fase. Si vemos un momento la jornada. Bueno, ¿quieres? Sí, si quieres, Arturo, lo Sí, recordamos brevemente. efectivamente. Sí, nada, simplemente por cuestiones logísticas, recordaros que para el adecuado desarrollo de la jornada, los micrófonos, por favor, mantenerlos apagados y si alguna persona quiere realizar alguna consulta a lo largo de la jornada, puede hacerlo a través del chat y lo responderemos al final de la sesión, que está previsto un espacio para preguntas. Y ya como hemos anunciado al principio de la sesión, para los que se hayan unido un poquito después, informaros que está siendo grabado y que se difundirá por los medios oportunos. Sí. Arturo, no sé si quieres ahora presentar tú la agenda o lo hago yo ya directamente. Pues bueno, yo simplemente quería comentar que ha habido el cambio en la agenda, que estaba en principio Román Bamio, que es el responsable del sector público de Silo, que al final por temas personales no ha podido participar. Y dicho esto, pues te cedo a ti la palabra para que expliques un poquito la agenda y lo que nos vas a contar. Perfecto, pues gracias Arturo. Bueno, lo primero de todo, disculpas por los fallos técnicos que ha habido al principio de la sesión y bienvenidos a esta sesión de clausura de la iniciativa del proyecto AIDEA. Como podéis ver en la agenda, tenemos varios bloques previstos para esta sesión, que ya terminaría más o menos alrededor de las 12:30. Bueno, en primer lugar, la bienvenida y presentación de la jornada, que ya lo ha realizado Arturo. A continuación, haremos un breve repaso del proceso de consulta preliminar al mercado con el desarrollo y principales resultados, que lo haré yo misma. Posteriormente, daré paso a Arturo de nuevo para que presente un poco otra vez la idea de proyecto y las conclusiones más técnicas tras este proceso de consulta. Y ya por último, tenemos un espacio reservado para comentar los próximos pasos habituales dentro del ciclo de vida de este proyecto y que esperamos que sucedan en los próximos meses. Y ya, como comentábamos, un espacio para las posibles dudas que pueda haber, que os recuerdo que podéis hacerlas a través del chat durante la sesión y las responderemos al final. Así que, si te parece, Arturo, damos comienzo ya a la exposición. Por Bueno, supuesto.
Como indicaba Arturo, mi nombre es Diana Cortés y trabajo en la empresa Silo, que está especializada en compra pública e innovación. Y bueno, en esta sesión hemos acompañado a la consejería en todo este proceso de consulta preliminar al mercado y queríamos exponer un poco las principales características de este instrumento y los principales resultados tras el proceso de consulta. En primer lugar, aunque ya estáis todos bastante familiarizados y probablemente si asististeis a la sesión de lanzamiento de esta iniciativa ya los principales conocimientos sobre esto los tendréis, pero bueno, por repasar brevemente, en el contexto de este proyecto, AIDEA se trata de un proyecto de compra pública e innovación que, por recordar brevemente, se trata de una herramienta administrativa por la cual un comprador público licita la contratación de un bien o servicio que por especificidades funcionales no existe actualmente en el mercado, por lo que es necesario llevar a cabo actividades de I+D o de innovación. El proceso de CPI como objeto principal tiene dinamizar la capacidad tecnológica del tejido empresarial. Esto se realiza mediante la contratación pública como mecanismo y su fin principal es perseguir la mejora de los servicios públicos. Por repasar brevemente, existen tres modalidades de compra pública e innovación. En primer lugar está la compra pública precomercial. En este caso, el comprador público no se reserva los resultados de I+D para su uso en exclusiva, sino que comparte con las empresas los riesgos y beneficios de esta I+D. Este tipo de compra concluye finalmente en un prototipo. La segunda modalidad de compra pública e innovación es la compra pública de tecnología innovadora, en la que un bien o servicio que no existe en el momento de la compra, pero que puede desarrollarse en un periodo de tiempo razonable. Aquí lo que se requiere es el desarrollo de tecnología nueva o mejorada que dé cumplimiento a los requisitos demandados por el comprador público. Y por último, la tercera tipología de proyecto de compra pública e innovación es la asociación para la innovación, que consiste en el desarrollo de productos, servicios u obras innovadoras y la compra ulterior de todos estos. Siempre esto hay que tener en cuenta que corresponden a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y a los participantes en todo este proceso de asociación para la innovación. Pues bien, visto las tres principales modalidades de la compra pública e innovación, por recordar brevemente un poco todo el ciclo de vida de la compra pública y para entender también los pasos previos que hemos llevado a cabo y los próximos pasos que indicaremos al final de esta sesión. Aquí podéis ver el ciclo habitual que se suele mencionar de la compra pública, que básicamente comienza con la identificación y evaluación de la necesidad por parte de la administración pública, un posterior análisis del estado del arte, la propiedad intelectual y entorno regulatorio, las búsquedas de financiación, para dar paso a las consultas preliminares del mercado, que es en lo que nos encontramos actualmente y es el momento en el que se consulta al mercado sobre requerimientos más técnicos y funcionales de este posible reto y necesidad identificada. Todo esto, pues como veis, lleva bastantes fases para posteriormente llevar a cabo la elección del tipo de CPI en base a las modalidades que he comentado y, por tanto, el tipo de contratación a realizar, la posterior elaboración de los pliegos, la adjudicación, ejecución del contrato y seguimiento y, bueno, luego las fases posteriores de evaluación, análisis del impacto y la compartición de riesgos y beneficios. En concreto, sobre el proceso de consulta preliminar al mercado, aquí recordar simplemente que están reguladas en la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 115, y son el mecanismo por el cual el sector público constata las necesidades no resueltas con la capacidad de innovación del mercado. Esta se basa en que la administración pública expone las necesidades que ha previamente identificado y a través de un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, se reciben propuestas que facilitan a los propios interesados influir de cierta manera en el futuro pliego de este proyecto. También este instrumento de consulta preliminar al mercado permite establecer reuniones bilaterales específicas. Por último, es importante recordar que este proceso no es vinculante en ningún caso, es decir, si la Administración, llegado a un punto, no decide desistir de este futuro proceso, podría realizarse, ya que no supone ningún compromiso. En cuanto a los objetivos principales de la consulta preliminar al mercado, destacamos dos que podéis ver en la diapositiva. En primer lugar, es poder definir las prescripciones técnicas y administrativas de la futura licitación de compra pública e innovación.
siempre teniendo en cuenta que estas no pueden distorsionar la competencia y que no resulte una violación de los principios de no discriminación y transparencia. Y por eso se asegura todo el procedimiento y se detalla en las bases de la consulta preliminar al mercado. Y como segundo objetivo, informar a los operadores económicos acerca de los planes de la Administración en cuanto a los requisitos que se exigirán para poder concurrir al procedimiento y a los futuros procedimientos de licitación. En cuanto a la información que nos aportan las consultas, pues básicamente lo queríamos resumir en estas 5 consultas que podéis ver. En primer lugar, nos ayuda a definir qué voy a contratar, es decir, el objeto de los requerimientos funcionales que constituirán finalmente el objeto del contrato y el modelo de explotación del proyecto y la licitación. En cuanto a quién lo puede proveer, nos da información sobre las solvencias. Solvencias mínimas que garanticen que los licitadores que concurran puedan cumplir con el objetivo del contrato. También nos da información sobre cómo elegir la mejor oferta, es decir, nos ayuda a establecer criterios sobre las variables clave que garantizan la selección de la mejor oferta. En cuanto al presupuesto, también nos da información sobre cuánto podría llegar a costar el proyecto. Entonces nos permite definir este presupuesto en base a lo que se considera más adecuado o al menos mínimo para el objetivo y alcance del proyecto. Y por último, como cuestiones a tener en cuenta también de cara a la futura licitación, nos da información en cuanto a la propiedad intelectual. Nos permite definir aspectos relativos a esto y que puedan afectar al proyecto para que se recojan adecuadamente en la futura licitación. Ya entrando en las conclusiones más generales de este proceso de consulta del proyecto AIDEA, por empezar a daros datos un poco de resultados e informaros que hemos recibido 9 soluciones innovadoras, 22,2% de ellas son soluciones conjuntas, es decir, que se han presentado en formato de UTE, y 77,78% son individuales. Como sabéis, el reto tenía 4 bloques que podéis ver en la diapositiva y únicamente 3 de estas propuestas se presentaban y enviaban información respecto a estos 4 bloques. 6 de ellas eran propuestas parciales de 1 o más bloques, pero no de la totalidad. En cuanto al primer bloque de gestión del dato y accesibilidad, se ha recibido información de 8 de las propuestas. En cuanto al segundo bloque de servicios de explotación, análisis y difusión, se han recibido 6 propuestas. El tercer bloque de desarrollo y gobierno de infraestructura se han recibido 4 propuestas. Y por último, el bloque de desarrollo de aplicaciones a medida ha recibido información de 6 propuestas. En cuanto a las empresas que se han presentado, como anunciábamos, ha habido 6 propuestas que, como veis, bueno, son las empresas que veis en la diapositiva y ha habido tanto de centro tecnológico, entidades universitarias, como entidades relacionadas con el sector TIC. Y como comentábamos, algunas de ellas son propuestas individuales y en otros casos se han presentado en conjunto con otras empresas. Por dar algunos datos ya más concretos sobre el tipo de entidades participantes, a informaros que el número total de entidades es 12. Entre ellas hay tanto microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas, siendo en su mayoría medianas empresas. Como principales conclusiones en cuanto a las entidades que se han presentado, destacar que en su mayoría son empresas privadas. También destacar que aquellas empresas que son más pequeñas se han presentado en UTE con empresas más grandes para este procedimiento de consulta. Y por otro lado, destacar también la participación de una universidad en el proceso, en este caso la Universidad de Málaga. Como conclusiones también generales del proceso, queríamos destacar estos 5 puntos y bueno, deciros que en general ha habido una amplia participación e interés mostrado por el mercado en proporcionar soluciones innovadoras en base al reto planteado, que ha habido participación, como decíamos, de agentes privados del mercado de todo rango, multinacionales, medianas y pequeñas empresas, así como universidades. Por otro lado, también, como hemos destacado, se ha constatado la presencia de tecnologías y soluciones que podrían ser utilizadas como punto de partida, pero que a su vez demandan ciertos desarrollos innovadores para poder abordar de manera efectiva todos los desafíos planteados en el documento del reto y que se quieren llevar a cabo en el proyecto.
En cuanto a las entidades participantes, como ya decíamos, ha habido colaboración entre empresas, estimulando la innovación y la competitividad en el entorno empresarial, aspecto muy fundamental y que también es característico de este proceso de consulta de cara a la futura licitación. Y ya por último, destacar que se ha cumplido con el objetivo de captar información relevante de cara a poder tener una visión más realista para la redacción de los futuros pliegos y el desarrollo del proyecto de idea. Por último, queríamos destacar como 5 cuestiones principales como conclusiones generales del proceso, para luego dar paso a Arturo a las conclusiones más técnicas. Y es que, en primer lugar, destacar que la concurrencia en la presentación de las propuestas subraya el interés y la relevancia del proyecto de idea. Por otro lado, hemos identificado cierta dificultad por parte de los operadores a la hora de realizar la planificación de los retos de manera concisa y detallada, en base a la información que hemos recibido en los formularios de participación y las posteriores entrevistas que se han mantenido con algunas de las empresas. En cuanto a las soluciones, informar que están basadas en tecnologías existentes en su mayoría, si bien no cumplen totalmente con las necesidades, por lo que se necesita un desarrollo de innovación, una adecuación e integración específica para dar cumplimiento a todo lo indicado en el reto. También, como comentábamos, ha habido ciertas propuestas integrales para todo el reto. Vamos, ha habido 3 en concreto que hemos comentado, si bien hay algunas cuestiones a perfilar, ¿no?, de cara al futuro proyecto, pero hemos identificado que al tener al menos 3 propuestas, que pudiesen dar respuesta a la totalidad del reto, es bastante positivo. De las propuestas y entrevistas que se han extraído aclaraciones y conclusiones que permiten realizar una mejor definición de las necesidades requeridas en el pliego y las futuras licitaciones. Como comentábamos, esto es el objetivo principal de la consulta y, por tanto, consideramos que ha sido un éxito el poder recibir esta información por parte del mercado que nos permita perfilar y encaminar lo más adecuadamente posible el proceso de licitación. Y ya, Arturo, por mi parte, si quieres te doy paso para las conclusiones técnicas. No sé si quieres que siga compartiendo yo la pantalla o prefieres hacerlo tú. Bueno, como son 4 diapositivas, si no te importa, las Ningún pasas problema, tú. vale. Muy bien, muchas gracias, Diana. Bueno, pasamos un poco a lo que es el detallar desde el punto de vista técnico cuál han sido la parte más sustancial para reflejar en los potenciales pliegos, ¿no?, de todo lo que es la información aportada por los participantes, ¿no? Como dijimos anteriormente y hemos hablado con anterioridad, pues el reto está, digamos que el reto está desglosado en distintos bloques, porque ya digo que es un proyecto que tiene muchísima amplitud, y dentro de eso nos interesa extraer la información sectorializada, porque es muy importante, porque puede haber empresas o soluciones muy especializadas que tengan una información de mucha calidad, como veremos posteriormente, como comentaré, y otros que pueden abarcar casi todo el aspecto, ¿no? Pero hay que recordar que una de las ideas de intentar hacer la definición del reto por bloque es que puede permitir la participación tanto en la consulta como en una futura licitación a empresas, a pymes, ¿no?, a empresas de menor entidad que las grandes corporaciones, porque pueden estar muy especializadas en unos ámbitos que pueden ser de gran interés. En ese sentido, en los cuestionarios que lanzábamos con la consulta preliminar al mercado, había unos contenidos generales para caracterizar a cada una de las propuestas y de las entidades, que hablaban de facturación, experiencia en I+D, personal que tenían, algunos aspectos ya más concretos, como el interés en una futura licitación o su posición sobre unos potenciales derechos para compartir derechos de propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Pero digamos que caracterizan genéricamente. Y luego había una parte más mollar, desde el punto de vista de lo que yo voy a comentar, que es la propuesta de solución técnica, ¿no? Es decir, ahí había, para cada uno de los bloques, pues se le solicitaba información o experiencia en los temas clave, es decir, donde creemos que están los aspectos más importantes desde el punto de vista de la innovación para cada uno de esos bloques.
y desglosábamos un poco la experiencia en los puntos clave de esos elementos fundamentales. Y luego, con carácter general, para cada uno de esos bloques, le comentábamos puntos que son contenidos que son fundamentales para una potencial licitación, es decir, la duración, el presupuesto estimado para cada uno de esos bloques, cuál es el TRL del que parten y cuál es el TRL del que podrían alcanzar. Y otro aspecto también nos interesaba mucho, que son los perfiles profesionales, es decir, porque todo eso, digamos, que nos ofrece una información, es verdad que desglosada por bloques, pero que, con el cual al final pues creemos que podemos recoger datos para hacer una composición de una potencial licitación. Aparte de esos 4 bloques, hay un aspecto fundamental que luego vemos y sobre el cual consultábamos, que era sobre los costes y todo eso, duración, presupuesto para un potencial despliegue de la infraestructura, porque como decimos, AIDEA pretende ser un proyecto de compra de tecnología innovadora, por lo tanto un proyecto que de alguna forma no solo desarrolle esas soluciones y se quede ahí, sino que intente demostrar operativamente y que haya una instalación y una implantación de esa infraestructura dentro de la administración durante 2 años, ¿no? Y por lo tanto también consultamos sobre ese aspecto. Entrando en el primero de los bloques, en esas conclusiones técnicas, es el de gestión del dato, ¿no? La parte de gestión del dato tiene por objeto, pues digamos, que resolver una de las grandes claves de este proyecto, como es proveer a la Junta de Andalucía de una enorme base de datos, que además que se alimente y que se actualice de forma casi automática, es decir, de todos los desarrollos y tecnologías para que esa base de datos se mantenga actualizada de forma casi automática, de una base de datos que tiene desde el punto de vista novedoso, lo novedoso que tiene y lo que aporta es que son datos integrados espacialmente en una serie de estructuras de rejillas multiescalares y multidimensionales. Pues bien, esa es la piedra angular sobre la que reposa todo el proyecto. Sin ese paso no podemos hacer el tipo de análisis, ni vamos a poder los tipos de explotaciones y vamos a poder hacer los tipos de clientes que hagan que la información que tenemos ahora mismo en los sistemas de información de la Junta de Andalucía para muchas políticas públicas pues puedan explotarse en estos nuevos contextos computacionales, ¿no? Es además el elemento donde vamos a percibir a lo largo de todos los cuestionarios y a lo largo de las entrevistas el elemento precisamente que falta, esa capacidad, esa experiencia en haber hecho integración de datos vectoriales con unas características de continuidad espacial para haber integrado en este tipo de estructuras y por lo tanto el aspecto donde hace falta más innovación y más I+D, ¿no? Igualmente había otro segundo objeto que es la gestión del ciclo de vida del dato. Cuando estamos hablando en los términos actuales de una enorme Big Data y una gran cantidad de datos, hace falta una estructura de gobierno del dato que también están dentro de este bloque. Las conclusiones con carácter general es que, lógicamente, todo el tipo de entidad que se ha presentado a esta consulta preliminar al mercado y ha presentado propuestas, pues tiene una gran experiencia en el manejo, gestión y explotación de datos espaciales. Eso es indudable, ¿no? Eso significa un punto de partida con un gran potencial, ¿no? Sobre todo datos espaciales, datos territoriales, ¿no? Porque son todos grandes entidades, algunas más especializadas y otras con carácter general en tecnologías de la información geográfica. Ahora ya entrando un poquito más en ese potencial, viendo los detalles de los que les preguntábamos, esos detalles de los aspectos más claves para desarrollar el proyecto, es que en general tienen mucha experiencia en haber manejado datos grandes, conjuntos de datos espaciales, pero no existen, sí, son experiencias muy puntuales en integración de datos en unidades multiescalares y multidimensionales y también en unidades espaciales, como hemos comentado, que también pretende IDEA, como pueden ser parcelas catastrales, edificios de catastro para información socioeconómica, como pueden ser parcelas del SIGPAC, que le puede interesar a agricultura, parcelas o montes públicos, que le puede interesar a medio ambiente. Es decir, esa agregación en unidades multiescalares y multidimensionales, pues se produce solo con carácter muy puntual.
Otra pequeña deficiencia en relación a la experiencia que presentan las empresas es que hay especialmente deficiente esa deficiencia de trayectoria en integración de datos, pero sobre todo de carácter socioeconómico. Y muy fundamental es en el uso de técnicas de asimétricas. Es decir, uno de los grandes objetivos que tiene, y por eso hay empresas que no, digamos que hay entidades de la Junta de Andalucía o departamentos de la Junta de Andalucía que no son del ámbito puramente territorial, como puede ser salud, pues que le puede interesar su participación en este proyecto, es porque la vinculación de datos socioeconómicos y demográficos con datos físico-ambientales, ¿no? Entonces, ese mundo de los datos socioeconómicos es un gran reto que tenemos que resolver. Y hay veces, y no quiero entrar, bueno, las técnicas de asimétrica es porque el dato socioeconómico está muchas veces espacializado en unas estructuras de mayor dimensión que hay que introducirla. Ese proceso se llama downscaling en esos ámbitos, es decir, de la sección censal llegar al edificio de catastro, y eso hay que hacerlo con unas técnicas llamadas asimétricas, y ahí sí digamos que hay una deficiencia que haría falta un poquito de más de innovación y de I+D respecto a las propuestas que hemos recibido. Bueno, dentro de este bloque, aparte de lo que es la gestión del dato, existe el de la accesibilidad. Desde el punto de vista puramente informático, no más que unas cuantas variables más, ¿no? Que es la variable de saber cada celdilla a qué distancia está en tiempo de accesibilidad del resto de las celdillas de Andalucía. Puede parecer así de simple, ¿no? Pero la idea es que con esa información es con la cual se puedan hacer múltiples de análisis que hoy día no son alcanzables y que son de interés para la planificación de servicios públicos, para conocer la accesibilidad a esto, para conocer el impacto de una obra pública desde el punto de vista de una carretera, un término de transporte, para diseños de rutas escolares, etcétera, etcétera. Y digamos que esa sería una de las claves. Entonces, esta variable que es de gran interés y que sería añadir, porque esa variable, una vez adscrita en una rejilla, nos va a permitir que cualquier variable de las decenas de miles que tengamos en la rejilla, número de personas, género, infraestructuras, museos, servicios públicos, cualquier variable que tengamos ya en la rejilla se va a poder interrelacionar con el resto a partir de una vez que esté ya. Es decir, que digamos que es una infraestructura de manejo de la accesibilidad en cualquier indicador que quiera hacer para el análisis de las políticas públicas de la Junta de Andalucía. Pues bien, eso parte de lo que le preguntábamos a las empresas de cuál es su experiencia en el uso de esas redes topológicas complejas, que es las que utilizamos como puede ser la de Google, que nos dice en cuántos minutos vamos a llegar en coche a un determinado elemento. Pues esas redes topológicas complejas, utilizarla, que la hayamos utilizado en grandes ámbitos territoriales, como puede ser la Junta de Andalucía, porque eso significa que una vez que si tú sabes manejar eso, es relativamente sencillo crear luego la otra variable, ¿no? De cada celdilla a qué distancia está, siempre que maneje grandes conjuntos, porque esto ya casi más un problema de Spatial Big Data, porque quedan unas tablas que tienen que gestionarse de forma muy eficaz en un contexto de Big Data, que es el gran reto. Pues como conclusiones principales, pues hay muchas experiencias y muchas de los que digamos que han presentado propuestas, pues tienen experiencia en el uso de esas redes topológicas complejas,